Amén, gracias. Muy bien, niños. Una, ya pueden ir saliendo, si salieron. Y un anuncio más todavía, si hay varones valientes que se animan a acompañar, están diciendo que quieran anotarse para ayudar o siempre es bueno también que vaya algún hombre en el ómnibus, si quieren anotarse y quieren ir, está abierto todavía, me estaban comunicando. Y mientras cantaban estos jovencitos, mirábamos y me venía a la mente cuántos de ellos fueron niños de escuela dominical, ¿no? Desde chiquitos vinieron y hoy podemos ver ya jovencitos sirviendo al Señor, preparándose, y jovencitos que quieren hacer la voluntad del Señor, ¿no? Hermanos, vale la pena todo lo que se está haciendo. Vale la pena insistir en que los niños conozcan de la palabra del Señor, y más cuando dice, instruye al niño en su camino, ¿verdad? Dice, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Damos gracias a Dios por estos jóvenes y con el entusiasmo que estaban preparando este. Muy bien. Ahora sí. Bien. Todos menos Pastor Gustavo pueden apagar el celular. No. Muy bien, vamos a tener nuestro tiempo de la palabra de Dios. Ya se está terminando la lista. Ya, si Dios quiere, el martes está llegando a las 4 de la mañana. Así que el martes a las 4 de la mañana, luego el viernes a las 6 de la mañana. No, va a ser una semana difícil para mí. Ore por mí. Muy bien, bueno, Pastor Gustavo, adelante. Bien. Si alguien tiene el teléfono de la hermana Irene, se puede comunicar con ella. Les agradezco porque quedó esperando. Bien. Muy buenas noches. Sí, ya se puso de noche. Amados hermanos, gracias por estar en la casa de Dios. Y siempre obviamente es una oportunidad y un privilegio que el Señor nos da el poder compartir la palabra. Y sin duda que es un desafío compartirlo acá en la iglesia, entre todos los hermanos, pero también en el mundo, afuera, ¿verdad? Hermanos, esta
tarde, esta noche, quiero compartir con ustedes en 2 de Pedro, capítulo 3. Si podemos ir hasta allí entonces, 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos a estar mirando unos cuantos versículos de este pasaje y ruego que el Señor pueda tener nuestro corazón sensible, aún abierto a su voluntad y a sus propósitos en cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de que los tiempos se están acercando, es una realidad. Vemos como el mal o el pecado o el mundo está acelerando su degradación a consecuencia del pecado. Y la palabra de Dios se cumple, todo llega en su debido tiempo. Pero es necesario que como cristianos, como hijos de Dios, como aquellos que portamos la verdad, estemos preparados. Y que podamos encontrarnos cada día de nuestra vida teniendo una conciencia tranquila, que estamos en obediencia a su palabra. Vamos a estar meditando en este capítulo 3 hasta el versículo 15, pero vamos a ir avanzando de a poco. Y comienza Pedro en este capítulo 3, versículo 1, diciendo: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Vamos a orar. Es en el nombre de Jesús que vengo ante ti, oh Padre, pues necesito de la guía de tu Espíritu Santo en esta hora, para que sean tus palabras, Padre. Oro para que tu palabra no torne a ti vacía. Oro por corazones sensibles, dispuestos a hacer tu voluntad. Tuya sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta es la segunda carta que el apóstol Pablo escribe. Es una carta abierta, no está dirigida a alguien puntual, sino es una carta abierta a las iglesias. Y dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y dice: en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Hoy en día difícilmente alguien quiera ser exhortado. Y cuando alguien es exhortado, ¿qué es la primera frase que sale? Ya está dando pan, pero ya está repartiendo pan, ¿no? Es comúnmente lo que dicen los jóvenes: bueno, el pastor ya sacó el pan y ya está repartiendo y ya está dando. Y de verdad es un error el pensar así. Es un error el pensar así, porque sin duda que la exhortación tiene un fin, tiene un propósito. Y vamos a voy a leer lo que dice el diccionario en cuanto a exhortar. Dice incitar. Esto literalmente lo saqué del diccionario, y entre paréntesis dice una persona con autoridad o derecho, es incitar a otra a hacer una cosa o a actuar de cierta forma, mediante razones o ruegos. Eso es exhortar. Y cuando, como pastores o líderes o hermanos en Cristo que somos, nos acercamos con amor. Siempre digo, ¿no?, que nunca falte el amor, ¿no?, a animarnos, a incitarnos, si quieren decirle, exhortarnos unos a otros a hacer lo que es correcto según la palabra de Dios. Es bueno, pero qué difícil es cuando a veces estamos inflados de orgullo, ¿verdad?, o de ego, o nos creemos de repente superiores y decimos: ¿quién sos vos para decirme a mí? ¿No? Y ahí ya empezamos a degradar a la persona para tirar abajo el argumento con el cual nos está exhortando. Y no importa si viene con la palabra de Dios. No, pero vos ¿qué me hablas a mí? Si vos, pero andá vos y cumplís vos lo que la Biblia dice. Hermanos,
tenemos que estar en humildad, ¿verdad? Tratar de, con un corazón dócil, si alguien viene a hablarnos con la palabra de Dios, con amor a exhortarnos, ¿por qué no? Escuchar y despertar en nosotros un limpio entendimiento. Ese es el propósito por el cual Pedro escribe esta segunda carta, y su propósito es, como dice la última parte del versículo 3, es con exhortación despertar vuestro limpio entendimiento. Y creo que todos los que estamos acá somos salvos. Levanta la mano, ¿sí o no? Amén. ¿Has tomado una decisión por Cristo? Amén. ¿Estás seguro de que vas al cielo? Amén. ¿La salvación es algo real en tu vida? ¿Ya ha sido sellado con el Espíritu Santo? Amén. Gloria a Dios. Si aún no lo has hecho, no te vayas de este lugar en esta noche sin haber tomado una decisión en cuanto a esto. Pero, hermanos, nosotros tenemos un entendimiento limpio que nos es dado a través del Espíritu Santo. Y podemos, a través del Espíritu Santo, al entender la palabra de Dios, al leerla, al entenderla, poder aplicar de una forma veraz, exacta, las doctrinas, las enseñanzas que nos enseña, valga la redundancia, la palabra de Dios. Pero dice en el versículo 2, y es el propósito de la exhortación, despertar el entendimiento por una razón, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y cada vez que nos reunimos en la iglesia y cada vez que alguien abre la palabra de Dios y la palabra de Dios es predicada, es para exhortarnos. Es para exhortarnos, es para animarnos, es para desafiarnos a que podamos estar en la verdad, para que podamos estar limpios, para que podamos entender si hay pecado en nuestra vida, y si hay pecado, poder quitarlo, pues eso agrada a Dios. Si con exhortación venimos a ti o a mí, porque hay algo que está mal en nuestra vida, ¿quién se beneficia por tomar una decisión y cambiar? ¿Quién se beneficia? El que toma la exhortación y la entiende, la acepta y toma una decisión para agradar a Dios, porque el fin de todo es agradar a Dios. ¿Qué gano yo con exhortarte y que vos cambies tu vida? Meramente el hacer lo que el Señor me ha mandado. Pero quien es bendecido a través de una decisión y el apartarse de lo que está mal, cada uno cuando con humildad toma la exhortación. Ahora dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Pedro entonces escribe para exhortar, para recordar la palabra de los profetas y de los apóstoles, para que esté presente en nuestros corazones y podamos entender, discernir lo que está bien y lo que está mal, porque van a venir, dice, burladores. Y ya hay, incluso dentro de las iglesias, quienes pervirtiendo la doctrina, acomodando la doctrina a las reglas del mundo, quieren así llamar a la gente. Pero, hermanos, tenemos que estar atentos, tenemos que saber de la palabra de Dios, tenemos que crecer en el conocimiento y el entendimiento de lo que en ella se nos enseña. Hay muchos hermanos que están haciendo el discipulado, gloria a Dios por eso. El discipulado está basado en la palabra de Dios y se enseñan muchas doctrinas importantes que son básicas para la vida cristiana y para una muy buena relación con Dios. Otros toman el desafío de leer la Biblia cada día, recordando esos pasajes, asegurando las doctrinas, estando fresquitas en nuestra mente, ¿verdad? La palabra de Dios para
nosotros estar bien con Dios y poder animar a otros a que así también lo estén. Pero y este día se ha cumplido y este es el tiempo, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, sus propios deseos desordenados, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y la filosofía a veces del mundo es esa, ¿verdad? No, así, ¿qué dice la profecía? No, pero las profecías, fíjate, hace tanto tiempo que están y que no se cumplen, todo sigue igual, todo está para peor, todo incluso está cada vez peor, la seguridad, la economía, cada vez más enfermedades, y las preguntas clásicas que te hacen los incrédulos buscando argumentos para negar la fe. ¿Y por qué mueren tantos niños? ¿Y por qué hay guerras? ¿Y por qué hay tantas enfermedades? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y uno le dice, ¿y cuántas veces buscan a Dios esas personas? Han quitado a Dios absolutamente de todos lados, siguiendo sus propios deseos. Y cuando comienzan a haber consecuencias por las acciones y los deseos del hombre, al primero que se le echa la culpa es a Dios, porque ninguno acepta su propia responsabilidad. Ahora, nosotros que conocemos la verdad y entendemos las Escrituras, sabemos que desde Génesis el Señor Dios, creador de todas las cosas, prometió un Salvador, el cual a su tiempo vino. ¿Amén? Amén. El cual murió y resucitó según estaba escrito en el Antiguo Testamento. Cristo cumplió cada profecía que de él se dijo. Y él, a su vez, ha hecho promesas y ha hecho profecías de los tiempos que habrían de venir, en los cuales ya estamos. Ya estamos. Pero hermanos, estamos en un tiempo en que estamos esperando la venida del Señor. Que según dice en el versículo 7, pero los cielos que ahora existen, pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego, para el día del juicio y de la perdición de los hombres. Y ya en un segundito vamos a hablar un poco en cuanto a hacer una pequeña reseña de lo que va a suceder en el futuro no tan lejano. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Señor no retarda su promesa, según la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a lo qué? Al arrepentimiento. Y dice, el Señor no retarda su promesa. Y cuando hablamos de las promesas del Señor, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Así. ¿Qué es lo primero que podemos pensar? ¿Cuál es la primera promesa que nos viene a la mente? Su venida. La venida del Señor, su segunda venida o el arrebatamiento. Y hermanos, nos falta mucho. No falta mucho. Normalmente se le llama al pueblo de Israel el termómetro de Dios. ¿Sí? ¿Conocen esa frase? Según lo que se vive en Israel, según lo que está pasando en aquellas tierras, es el cumplimiento de las profecías y de qué tan cerca o tan lejos estamos. El pueblo de Israel actualmente está festejando 5.779 años, sería en
este año, 2018, están celebrando ellos. Y se llega a esta cantidad de años según el cálculo de las genealogías de Adán. Se comienzan a contar los años de Adán, de este, de aquel, del otro y del otro y del otro, y así comienzan a sumar las genealogías, las edades, y se llega a esta cantidad de años. ¿En cuántos días hizo Dios la tierra? Los cielos y la tierra. La creación, ¿cuánto duró? 6 días. 6 días. ¿Y el séptimo? Descansó. Hermanos, estamos por cumplir el 6º día. Ya el tiempo está cerquita. No se sabe a ciencia cierta, no hay una exactitud en el tiempo, en los años, en las edades, sino ya muchos dirían, el Señor viene tal fecha, pero la palabra de Dios dice que Él va a venir como ladrón en la noche, que nadie sabe cuál es el tiempo en cuando Él va a llegar, pero sí hay pautas, sí hay evidencias claras que nos indican que ese tiempo no falta mucho, está cerca, está cerca. Muchos dicen que cuando se cumpla el 6º día va a comenzar el milenio, que es el 7º, el reinado del Señor durante 1000 años. Y luego, principios nuevos. Ahora, en Juan capítulo 14, tenemos esa promesa que mencionaron. Hablando acerca de las moradas celestiales, acerca del lugar donde vamos a pasar la eternidad. Y dice, no se turbe, Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también. ¿Qué dice? Estéis. Hermanos, estamos hablando de promesas. ¿Qué dice en Primera de Tesalonicenses 4? Primera de Tesalonicenses 4 también nos habla de esa promesa, cuando el Señor ha de venir a buscar a la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, habla de la venida del Señor. ¿Sí? Yo lo había notado. Primera de Tesalonicenses, acá, el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor no tarda sus promesas. ¿Cuál es el propósito de que el Señor no haya cumplido aún su promesa? Lo dice allí en 2 de Pedro capítulo 3, el versículo 9. Sino dice que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Va a llegar el día, va a llegar el momento en el cual la promesa se ha de cumplir para nosotros. Pero para los demás, para aquellos que no conocen al Señor,
su fin y su condenación. ¿Es así o no? ¿Sí? Para nosotros, una esperanza cumplida, un día maravilloso, un día de júbilo, de gozo, ver la presencia del Señor, ver las huestes celestiales, ver todo lo que el Señor prepara para nosotros, conocer a Dios, ¿por qué no a Abraham, a Moisés, a todos los que estuvieron en la antigüedad, los apóstoles, a verlos cara a cara y conocerlos y ¿por qué no conocer a nuestros abuelos si fueron cristianos, a nuestros antepasados si murieron en Cristo y gozarnos y gozarnos y gozarnos por toda la eternidad? Qué poquito dijeron amén. Amén, hermano, es una promesa que se va a cumplir. El Señor lo prometió, Él lo va a cumplir, pero la otra cara de la moneda es condenación eterna, es juicio, donde no hay esperanza ni oportunidad. Pero el Señor es paciente, es misericordioso y da aún un poco más de tiempo a los cristianos para que podamos ser luz en este mundo oscuro. Dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y hermanos, puntualmente se está refiriendo a lo que va a suceder luego del gran juicio del trono blanco, donde Dios va a purificar la tierra con fuego. Y déjenme hacer una pequeña reseña de lo que va a suceder en los tiempos cercanos, pues no estamos tan lejos. El arrebatamiento como inicio al cumplimiento de las profecías. ¿Sí? El Señor va a venir en las nubes, va a arrebatar a su iglesia, y fue lo que leímos en 1 Tesalonicenses 4, donde la iglesia y todos aquellos que han muerto en la fe de Jesús han de resucitar e ir a la presencia de Dios. Allí se van a dar las bodas del Cordero. Dios en ese tiempo va a estar recompensando a cada uno de los cristianos según fueran sus obras. Y hay diferentes recompensas. Eso nos enseña 1 Corintios 3, cuando habla de los edificadores. La obra de cada uno ha de ser probada por fuego, y según lo que haya edificado y según lo que quedó, va a ser su recompensa. Ahora, en simultáneo, mientras los cristianos estamos en los cielos disfrutando de las bodas del Cordero, en la tierra se va a dar la tribulación y la gran tribulación, donde el anticristo va a tratar de imponer su reino mundial y va a tratar de someter al pueblo judío, y luego de esos 7 años va a venir la segunda venida, o va a darse la segunda venida, donde el Señor con sus santos millares hemos de descender a la tierra y se va a dar la batalla de el Armagedón. Son promesas, son profecías que se han de cumplir, donde describe el Apocalipsis que la sangre ha de llegar al frenillo de los caballos. Así de grande ha de ser aquella batalla. Y donde el Señor, una vez destruidos los enemigos, va a reinar en la tierra desde la Santa Jerusalén, la Nueva Jerusalén. Va a reinar durante 1000 años. Y después de esos 1000 años va a ser el juicio del gran trono blanco, donde la humanidad entera que ha muerto sin Cristo ha de ser juzgada. Ha de ser juzgada. Y han de ser lanzados al lago de fuego por la eternidad. Esas son las cosas que han de suceder. Y Pedro está hablando un poco de estas cosas que van a suceder. Y luego de esos 1000 años, luego del juicio del gran trono blanco, el Señor ha de purificar la tierra con fuego.
Y fue lo que dijo el apóstol Pedro en el pasaje que leímos, hablando de la purificación del fuego y cómo han de ser deshechas todas las cosas. Y va a haber principios nuevos, donde no va a haber pecado, no va a haber maldad, no va a haber dolor, llanto, sufrimiento. Y vamos a poder gozar, disfrutar una eternidad en la presencia del Señor. Esa es nuestra realidad. Pero vamos a continuar leyendo. Dice, leímos a versículo 11, entonces dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus ¿qué? Promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y versículo 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y esa es la exhortación para nosotros. Si el Señor viniera hoy, ¿cómo nos encontraría? ¿Qué cosas hemos dejado para arreglarlas después? ¿Qué situaciones hemos estado postergando para mañana? ¿Qué pecados hemos estado dejando que entren en nuestra vida, prometiéndonos a nosotros y a Dios mismo que los vamos a quitar? Señor, sí, yo te prometo. Y voy a cambiar esto y voy a hacer. Y pasa el tiempo y pasan los días y no sucede. El propósito es despertar con exhortación nuestro limpio entendimiento. Hermanos, el Señor viene pronto. Y más sabiendo estas verdades, somos desafiados a vivir de la manera que a Dios le agrada. Hay que perdonar, perdonemos. Hay que pedir perdón. Dejemos el orgullo de lado y pidamos perdón. Hay que testificar, testifiquemos. Hermanos, estemos a cuenta. Tengamos una conciencia tranquila. Vivamos el día a día de la manera que nos conviene. Y es estar limpios, y es estar prontos, es estar preparados para ese día en que el Señor venga. Ya, la hermana Silva, muchos la conocen, otros no, la esposa del pastor Silva, ella le gusta tener su casa impecable. Y aquellos que les han visitado conocen esta situación. Es así. Podés ir a cualquier rincón de la casa y todo es brillante, todo es... Son dos personas, ¿verdad? Son dos adultos mayores, tienen lo necesario. No hay niños ya en su casa, como sabemos, aquellos padres de niños, ¿verdad? Queremos tener todo ordenadito, todo en su lugar. Mi señora se esfuerza, se esmera, sufre por eso y te da media vuelta y ya hay una cosa así en la cocina para lavar y ya hay cosas desperdigadas, cosas desordenadas. Los niños, por favor, niños, háganle, ¿no? Pero ella decía, no, tiene que estar todo limpito, todo en su orden. Si el Señor viene y luego vienen los incrédulos a entrar a esta casa, y no estos cristianos, la mugre que tenían en la casa, ¿no? Entonces, no, y si el Señor viene, no, ¿cómo voy a encontrar la casa? No, tiene que estar todo en orden, todo prolijo, todo en su lugar. ¿Y qué hay de nuestra vida? ¿No debería ser así? ¿No deberíamos regirnos por ese principio en nuestra vida personal también si el Señor viene?
¿Estamos bien con los cristianos? ¿Estamos bien con los incrédulos? En cuanto dependa de vosotros, dice, estar en paz con todos los hombres. ¿Sí o no? Dice el versículo 15. Versículo 15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Es para salvación. Y es acá donde los cristianos nos confundimos. Es acá donde los cristianos perdemos el enfoque. Porque la paciencia del Señor no es para contigo, que ya eres un cristiano. Sí, Él tiene paciencia por nosotros. Sí, estamos hablando de la salvación, estamos hablando del tiempo donde ya llega un momento en la vida en que ya no hay más oportunidad porque las profecías se cumplieron y el tiempo de la misericordia y el tiempo de la salvación se ha de terminar. Pero nosotros que ya somos salvos, nosotros que ya tenemos la promesa, a veces vivimos desenfocados. Y confundimos la paciencia que Dios tiene para con el mundo para vivir en libertades que realmente no se nos han dado. El Señor todavía no viene, hay tiempo para evangelizar, hay tiempo para predicar. No, el Señor todavía no viene, no hay que ser fanáticos, no hay que esto, no hay que hacer aquello, y que otros lo hagan, y que tal, y que... Igual el Señor es paciente. Hermanos, su paciencia es, ¿para qué? Vamos a Romanos un segundito, capítulo 10, por favor. ¿Qué dice el versículo 13? Romanos 10:13. A ver si llegamos ahí. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Ya lo hiciste. ¿Sí? Ya has invitado al Señor a entrar en tu corazón. Has creído que Él murió y resucitó. Todo en este capítulo de Romanos 10 está hablando en cuanto a la confesión de nuestra fe. Desde el versículo 9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Uno puede creer en su corazón que Dios es el Hijo de Dios, Uno puede creer en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, ahí está. Pero si no llega al punto en su vida en que se lo declara a Dios, lo confiesa, no ha de ser salvo. ¿Cuántos viven diciendo, sí, yo creo en Dios? Sí, yo creo en Jesús. ¿Cuántos? La mayoría de las personas. Pero ninguno le ha invitado a entrar en su vida, ninguno ha hecho una declaración de fe personal a Dios en cuanto a esto. Estamos hablando de una declaración de fe. Dice el versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocaren. Porque dice el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La paciencia de Dios es para salvación. Y si el Señor aún es paciente para con el mundo, eso significa por consiguiente que Él espera que nosotros los cristianos estemos enfocados cumpliendo con su propósito. Y Pablo se pregunta en el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. O el Evangelio. Ahora, habiendo dicho esto y habiendo leído los pasajes que hemos leído y sabiendo y entendiendo cuál es el propósito de la paciencia de Dios, como cristianos nos toca poner las barbas en remojo. Hay un día, hay un tiempo en que el pastor, como líder de la iglesia, puso para que todos aquellos que deseen y puedan vengan a cumplir con este propósito, que es el sábado, el tiempo de visitación. ¿Sabías? Durante el tiempo de visitación, los sábados, cuando nos reunimos a las 3 de la tarde en la iglesia, no es para tener un tiempo en comunión simplemente y disfrutar de la esperanza y de las libertades que el Señor nos dio. No. Es un día en que la iglesia se une para cumplir con el propósito de ir y anunciar el nombre del Señor para que aquellos que lo escuchen puedan poner su fe en Él y ser salvos. Pero como iglesia, ¿qué tan equivocados estamos cuando hacemos oídos sordos y no asumimos la responsabilidad que tenemos como cristianos? Y el miércoles estaba hablando con el pastor Jonathan, ¿verdad? Un poco en cuanto a esto, y yo decía, qué extraño saber que hay jóvenes que han sido llamados al ministerio que no cumplen con el ministerio. Cuando hay jóvenes y hay hermanos que se están preparando en el seminario, ¿para qué? ¿Para qué? Para predicar, para servir, para alcanzar a los perdidos. Pero no vienen al tiempo de visitación y visitan a la semana. Cuando es un tiempo en que la iglesia se une con un propósito. Maestros de escuela dominical que tal vez dan el evangelio dentro del aula. ¿Está mal eso? No. Los niños que vienen a la iglesia necesitan conocer el plan de la salvación. Pero no se toman el tiempo para dar el plan de salvación fuera del aula. Hermanos o hermanas que están en eminencia en la iglesia, con alguna responsabilidad dentro del ministerio, que cuando llega el tiempo de visitación no cumplen el ministerio. Líderes que por una razón u otra no cumplen el ministerio. Pero este ministerio de compartir el Evangelio no es para un grupo selecto, es para todos los cristianos. Y cada sábado viene un grupito de 5 o 6 jovencitos que tal vez
no tengan la habilidad de compartir el Evangelio o la experiencia o las palabras adecuadas, formales, correctas para compartir el Evangelio, pero están dispuestos a golpear puertas, entregar un folleto. Qué gozo me da ver a la hermana Noelia, que a su tiempo y cuando su salud se lo permite, viene el sábado y se toma el tiempo. Hermanos, la paciencia del Señor es para salvación. Y el tiempo ha de llegar en que el mundo ha de estar perdido por la eternidad. Cristianos que han entregado sus vidas al Señor, que hoy se la han tomado de vuelta. Señor, te entrego mi vida. Y llegó un tiempo en la vida en que el Señor, mirá, dame mi vida, ya no tengo tiempo para ti, ya tengo otras prioridades, ya hay otras personas que se pueden encargar, ya lo que te prometí no lo puedo cumplir. Me voy a tomar mi tiempo. ¿Cuándo es un momento para visitar? Cualquier día, ¿amén? ¿Cuándo podemos alcanzar el Evangelio? Cualquier día. ¿Amén? ¿Sí o no? Amén. Amén. Qué callado que se puso de repente. Escuche, cualquier momento podemos salir a visitar. Gloria a Dios por eso. En nuestro trabajo, en el liceo, en la UTU, en el SECAP, en donde esté, podemos compartir el Evangelio. Hay necesidad ahí afuera. Hay un mundo perdido yéndose al infierno por no conocer a Cristo. ¿Y cómo le van a conocer si no hay quien les hable de Él? ¿Cuál es la excusa? No sé. Podría hoy dar una lista larga, porque yo también las he puesto. Yo también he luchado con esto y lucho aún. Porque después de trabajar toda una semana y estar cansados y querer pasar tiempo con la familia, llega el momento en el cual decimos, bueno, es el tiempo de visitación. Es cuando la iglesia, el pastor, ha tomado la decisión porque entiende que es cuando todos pueden, o la mayoría puede hacer el tiempo de visitación. Vamos a acompañar al siervo de Dios en este proyecto, en este tiempo. Y vamos a estar unánimes con el mismo propósito. Nos venimos, reunimos, tenemos una lectura de unos versículos, oramos, tomamos un tiempo de oración por aquellos que vamos a visitar, aquellos cristianos que están en pruebas, en enfermedades, en dificultades, y vamos a recordarles, a despertar con limpio entendimiento, ¿verdad? Refrescarles las promesas del Señor y darles ánimo y fuerza y orar con ellos, pero también es un tiempo en el cual salimos a golpear puertas y dar un folleto y hablar con alguien del Señor, sabiendo que la única esperanza que tiene es Él. Pero llega la hora, se acerca a las 2 de la tarde y ya miramos por afuera. Está nublado. Ay, capaz que llueve. No, mejor no voy. Si llueve y me mojo, me enfermo. Y después, no, mejor no. Bueno, no, es que estoy tan cansado, tengo que pasar tiempo con la familia y... ¿verdad? Es importante, no digo que no, es importante. Pero hay algunos a los cuales han sido llamados, hay algunos en los cuales han prometido, hay algunos a los cuales se han dedicado, que deberían tomar esta responsabilidad en serio. ¿Cuántos has alcanzado con el Evangelio en este último mes? ¿Cuántos
has traído a la iglesia o has alcanzado con el Evangelio los últimos 6 meses? Cualquier negocio prospera a través de la producción, ¿sí? Cualquier negocio. Si te contrata para hacer un trabajo, por ejemplo, hermano Pocho, ¿no? Y ya estoy terminando con esto, ya aterrizo y termino. Si el hermano Pocho lo contratan, ¿verdad? Le dan el camión nuevito, flamante, ¿no? Qué diferencia el trabajo, ¿no? Ahí está. Y dicen, bueno, hermano, usted tiene que hacer esta zona y la tiene que hacer en estas horas. Pero Pocho no quiere, no le da, él dice, bueno, no lo voy a hacer tanto como muchos de sus compañeros, ¿no? y no cumple las expectativas del que lo contrató. ¿Qué va a pasar? Le van a llamar la atención una vez, 2 veces, y va a llegar el momento en que va a ser despedido. Cualquier fábrica que tiene una producción y una demanda, ¿verdad? Caramelo, un ejemplo. Si una fábrica tiene una demanda y tiene compradores de caramelo y mirá, queremos tanto, y la fábrica dice, bueno, no, mirá, mi producción va a ser menos que eso, bancátela, yo te voy a dar lo que se me ocurra y te voy a vender lo que yo quiero. ¿Qué va a pasar con esa fábrica? Y en poco tiempo se va a fundir, se va a cerrar. ¿Sí o no? Pasa lo mismo con la panadería, ¿verdad, Oscar? Si le piden, quiero 200 flautas porque tenemos que repartir en los almacenes 200 flautas, y Oscar dice, no, yo 200 flautas no hago, yo voy a hacer 50 voy a hacer 50 flautas y que se maneje el dueño de la panadería. Va a llegar un momento en que la panadería se funde o van a echar a Oscar para que cumpla con la producción. ¿Sí o no? Porque ninguna empresa que no produce gana y termina cerrándose. Ahora, con respecto a la iglesia, corremos el riesgo de convertirnos en un club social cuando no estamos dispuestos a producir. ¿Cuál es nuestra producción más importante? ¿Cuál sería nuestra producción más importante? ¡Ganar almas! ¡Alcanzar a los perdidos con el Evangelio! Y la iglesia tendría que constantemente estar trayendo perdidos y produciendo almas que sean alcanzadas por la luz del Evangelio y por la fe en el Señor. La paciencia del Señor es para todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo invocarán aquel de quien no han oído? Y es ahí donde nosotros como iglesia, hermanos, a veces estamos fallando. Porque cuando es el tiempo de visitación, cuando es el tiempo de, con un propósito fijo, claro, establecido, salir y ganar almas. A veces pasan cosas y está bien. A veces hay enfermedad, está bien. Hay problemas, está bien. El Señor entiende. ¿Pero qué de ti? Cuando llega el sábado a las 2 de la tarde y ya llega a las 3 y es el tiempo de visitación, ¿qué has de hacer? ¿Es una hora de visitación? ¿Todos? ¿La semana? Estamos hablando que serían 4 horas al mes, u 8 horas al mes, en el cual dedicamos a este propósito. Hermanos, anhelo despertar con exhortación vuestro limpio entendimiento. Que toméis la decisión para gloria de Dios, para bendición tuya. Ser desafiado
desafiada a tomar el tiempo de visitación como algo importante a nuestra iglesia, en el cual tú debes estar involucrado o involucrada. Si eres un líder, sé ejemplo. Sé ejemplo. Ven al tiempo de la visitación para animar a otros a que también vengan. Porque un líder predica más con el ejemplo, ¿verdad?, que con las palabras. Si eres un hermano en Cristo, no mires el ejemplo de otros. No tomes como excusa el ejemplo de otros. Ven y siga al Señor en obediencia a sus propósitos. Vamos a orar. Todos los ojos cerrados, por favor.